¿Existe el purgatorio según la Biblia? ¿Será que es bíblica la doctrina del purgatorio? Dios te bendiga, te habla y te saluda tu hermano y tu amigo Enzo, y vamos a ver aquí en este video acerca de este tema. Bueno, primero que nada, obviamente, ante todo, que Dios te bendiga mucho a ti que estás mirando este video, a ti, hermano en la fe, amigo, bueno, seas quien sea que estés mirando este video, que Dios te bendiga muchísimo. Bueno, hoy vamos a tratar un tema acerca de el purgatorio. Bueno, ¿qué es el purgatorio? Bueno, según el Catecismo 10:30 dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Bueno, según el Catecismo podemos ver que el purgatorio es que aquellas personas que tienen la seguridad de la salvación, o sea, aquellas personas que están en Cristo, pero que todavía no están 100% puros, vamos a decirlo así, tienen que ir a un lugar intermedio, o sea, no es que van directamente al cielo, sino que tienen que ir a un lugar donde todavía tienen que ser purificados para poder obtener la santidad, la santificación absoluta, vamos a decirlo así, para poder acceder al cielo. Ahora la pregunta ¿es esta doctrina bíblica? ¿Verdaderamente cuando muere una persona en Cristo, esta persona tiene que ir a un proceso de purificación para poder verdaderamente entrar al cielo? ¿O será que cuando una persona ya tiene a Cristo en su corazón, esa persona ya está 100% pura y ya no necesita ningún tipo de purificación, sino que inmediatamente que muere pasa al paraíso celestial? Bueno, ¿qué nos enseña la Biblia? Primero que nada, ¿cómo es que una persona obtiene la salvación? Bueno, vamos a entender que la salvación es por gracia. Dice la palabra en la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El ser humano no puede hacer ninguna obra para obtener la salvación, sino que la salvación es por gracia de Dios. La palabra gracia significa regalo inmerecido. La gracia de Dios es ese regalo que Dios le dio al ser humano y que el ser humano no merecía. Ahora, ¿cuál es ese regalo? Bueno, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 10. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo que Dios le dio al ser humano, que el ser humano no merecía, que Dios envió a su único Hijo, Cristo Jesús, a morir por nuestros pecados, para que todos aquellos que creamos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. El propósito de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos podamos tener acceso a la vida eterna. También dice la carta a los Romanos capítulo 10 versículos 8 y 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Perdón, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Ahora, en esos versículos podemos ver que si uno cree en su corazón que Jesús es el Señor y que verdaderamente Dios lo levantó de los muertos, será salvo, y si lo confiesa con la boca también. Ahora, ¿qué significa creer que Jesús es nuestro Señor? Porque bueno, hoy en día en nuestra cultura, cuando vemos a una persona mayor, le decimos: hola Señor, ¿cómo estás? Bueno, decirle Señor a alguien en los tiempos bíblicos era hablarle justamente a una persona a quien vos considerabas como una autoridad, como alguien superior a ti. Y cuando decimos que Jesús es el Señor, a lo que se refiere la Biblia es a creer en Él como la autoridad máxima, en otras palabras, como
el dueño de mi vida, o sea, como que Jesús es la autoridad máxima de mi vida, hacerlo como el dueño absoluto de toda mi vida, entregarle mi vida completamente a Él. Eso significa creer en Jesús como nuestro Señor. Y cuando una persona cree en Jesús como su Señor, esa persona es completamente salva y está en paz para con Dios, como dice la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado es justamente que Dios nos declara justos, porque como Jesucristo es justo y cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo y como Él es justo, Dios entonces nos declara justos a nosotros. También dice la palabra en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Esperen un momentito que lo voy a leer. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Acá dice que mediante la ofrenda de Jesucristo, o sea, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, es que nosotros somos santificados. Y luego dice en el versículo 14, porque con una sola ofrenda, el sacrificio de Cristo en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 14. Entonces la palabra nos dice claramente que mediante el sacrificio de Cristo en la cruz somos santificados una vez y para siempre. En otras palabras, todo aquel que crea en Cristo Jesús como su Señor y Salvador es santificado y Dios lo santifica para siempre. Y esa persona que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador personal, ya es justificada por la fe y ya está en paz para con Dios. No necesita absolutamente más nada, sino que creer en Cristo como su Señor y Salvador personal y vivir por medio de Él, vivir una vida como que Cristo es nuestro Señor y Salvador personal. Y toda persona que muere en Cristo ya no tiene que hacer absolutamente más nada para obtener su salvación, sino que ya la tiene. Una persona que muere creyendo en Cristo como su Señor y Salvador personal, esa persona pasa inmediatamente a estar en el paraíso celestial. También dice la palabra en la carta a los Hebreos, 2 capítulos más atrás, en el capítulo 8, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Repito, cuando una persona está en Cristo, Dios ya no se acuerda más de los pecados de esa persona porque Dios ve a esa persona a través de su Hijo Jesucristo, el cual no tiene ningún pecado. Así que, repito, la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo. Cuando una persona acepta a Cristo, lo recibe en su corazón como su Señor y su Salvador personal, esa persona ya es 100% salva y puede tener la seguridad absoluta de que si muere, inmediatamente de que muere pasa a estar en el paraíso con Cristo. Ahora bien, ¿por qué hay algunos entonces que enseñan que hay un purgatorio y que algunos creyentes que mueren en Cristo pero que todavía no están 100% puros, lo cual hemos visto que no es así, que ya una persona que muere en Cristo está 100% pura, porque hay algunos que enseñan que no es así y que aún así la persona tiene que pasar por un proceso de purificación. Bueno, vamos a ver ciertos versículos que muchos utilizan, por ejemplo Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, mis hermanos, acá Jesús, muchos utilizan estas palabras de Jesús para decir que si no te pones de acuerdo con tu adversario, pues el juez te va a entregar, al juez, el juez al alguacil y el alguacil te va a poner en la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues todo lo que le debes.
Pero acá Jesús está poniendo un ejemplo típico de lo que era muy común en esa época, que si tú le debías a alguien y no le pagabas, esa persona podía entregarte a las autoridades, te podían meter en la cárcel y con cárcel vos le ibas a terminar pagando esa deuda. Pero acá no está hablando en un tema espiritual de que una persona que muere en Cristo puede llegar de alguna manera a estarle debiendo algo todavía a Dios, de que todavía no está puro y por lo tanto tiene que ir a la cárcel, que vendría a ser el purgatorio, hasta purificarse por completo para entonces poder entrar al cielo. De hecho, muchos han hasta dicho que incluso los familiares aquí en la tierra poniendo dinero pueden hacer que ese proceso de purificación sea más rápido para que la persona pueda acceder al cielo entonces de forma más rápida y estar menos tiempo en el purgatorio. Hermano, esto no tiene absolutamente nada que ver. Acá Jesús simplemente está hablando de un caso que era común en esa época, pero no tiene absolutamente nada que ver. Ya hemos visto que no tiene ningún sentido asumir que hay un purgatorio, porque repito, toda persona que muere en Cristo ya muere en paz para con Dios y esa persona no debe absolutamente nada. Ante los ojos de Dios esa persona ha sido limpia de todo pecado que haya cometido. Repito, Dios dijo: seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El capítulo favorito que utilizan es Primera de Corintios capítulo 3, que lo vamos a leer, versículos 11 en adelante. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 11 en adelante. Lo voy a leer. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, Corintios capítulo 3, Primera de Corintios 3 versículos 11 al 15. Bueno, muchos dicen, ¿ves? Acá te habla de que el fuego es el fuego del purgatorio, y que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero será salvo por fuego, o sea, por purgatorio. Eso es lo que suelen decir los que siguen esta religión, que creen en el purgatorio. Bueno, primero que nada acá está hablando de que el fundamento es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. No es Pedro, no es nadie más, sino que es Jesucristo el fundamento y la roca de la iglesia cristiana. Ahora bien, si sobre este fundamento, o sea, sobre Cristo, está hablando de personas que están en Cristo, que son creyentes en Cristo, edificare oro, plata o piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Acá pone diferentes elementos, vamos a decirlo así. Si vos pones el oro, la plata o las piedras preciosas, las echás al fuego, lo que va a pasar es que se van a calentar, obviamente, pero no se van a quemar por completo, no se van a quemar. Distinto es si pones madera, heno y hojarasca. Si usted, por ejemplo, pone oro en el fuego, el oro no se derrite en el fuego, al contrario, se purifica si es verdaderamente oro. Si usted echa madera al fuego, pues esa madera se hace cenizas, obviamente, porque el oro prevalece en el fuego y la madera no prevalece en el fuego. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo acá? Si yo, por ejemplo, como cristiano en Cristo, edifico una obra que sea conforme al oro, cuando llegue el juicio, cuando Dios nos juzgue a los creyentes en el tribunal de Cristo, que no es lo mismo que el juicio del gran trono blanco, si Dios quiere entraremos más a profundidad en un próximo video acerca de ese tema. Si yo hago una obra conforme al oro, pues esa obra
en el día del tribunal de Cristo, esa obra va a prevalecer y yo voy a recibir recompensa por esa obra. Pero si yo hago una obra conforme a la madera, entonces esa obra pues simplemente se va a quemar y yo no voy a recibir recompensa por esa obra. Pero si yo soy un creyente en Cristo, pues yo voy a ser salvo de todas maneras, a pesar de que no reciba recompensa por medio de esa obra. Me corro un poquito más para que me dé la luz, porque, bueno, justo se nubló, por eso se oscureció un poco. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Supongamos un ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo, por ejemplo, ahora hago este video para bendición de todos ustedes, pongámosle que podríamos contar quizás esa obra como oro, plata o piedras preciosas de alguna manera, porque uno hace, por ejemplo, yo estaría haciendo este video con la intención de que ustedes puedan ser edificados. Amén. Pero si yo hiciera este video con la intención de, bueno, generar likes únicamente, de generar suscriptores o de que la gente me vea y diga, wow, Enzo es un maestro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces simplemente sería una obra conforme a la madera, el heno o la hojarasca. Entonces, por lo tanto, no tendría, en el día del tribunal de Cristo, no tendría ningún peso para Dios esta obra que yo esté haciendo. Entonces, por lo tanto, pues simplemente sería una obra que se quemaría y nada más. Pero repito, no está hablando de ningún tipo de purgatorio. Acá simplemente está hablando de que cuando entremos en el tribunal de Cristo van a ser pesadas nuestras obras, y si fueron obras correctas delante de Dios, conforme al oro, plata o piedras preciosas, pues recibiremos recompensa. Y de lo contrario, pues la obra se quemará, o sea, la obra no cuenta, no va a contar ante los ojos de Dios, y el creyente no recibirá ningún tipo de recompensa por esa obra que haya hecho. Por eso dice, será salvo así como por fuego. Como por fuego no es un término literal de que verdaderamente va a pasar por el fuego, sino que va a ser salvo como por fuego en el sentido de que, bueno, simplemente va a ser salvo, pero nada más. Ahí. Va a ser salvo porque era un creyente en Cristo Jesús, pero nada más, no va a recibir ninguna recompensa ante los ojos de Dios. Esto es lo que está queriendo decir en su contexto 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Así que mis hermanos, no se dejen engañar, no es bíblica la doctrina del purgatorio. Esta doctrina del purgatorio de hecho atenta contra la gracia de Dios, porque enseña que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente para perdonar nuestros pecados, y por lo tanto el creer en Cristo como Señor y Salvador no alcanza para que una persona sea salva, mis hermanos, y eso es algo que va en contra de lo que es la doctrina de la salvación, porque repito, esto se trata de que yo soy salvo por lo que Dios hizo por mí y no por lo que yo hago para Dios. Repito, yo tengo que creer en Cristo como mi Señor, hacerlo dueño de mi vida y vivir una vida para Él. Pero repito, yo soy salvo por lo que Él hizo por mí, y yo estoy en paz con Dios por lo que Cristo hizo por mí, por haber aceptado lo que Cristo hizo por mí en mi vida. No por algún mérito que yo haya hecho, sino que la salvación es única y exclusivamente por la pura gracia y misericordia de Dios. Bueno, que Dios te bendiga muchísimo a ti que estás mirando este video. Si este video te fue de bendición, bueno, te animo a que le puedas dar un like y que te puedas suscribir a mi canal en caso de que no estés suscrito, y compartirlo con alguien que consideres que crea que le pueda ser de edificación. Por lo demás, te habla, te saluda y te bendice tu hermano, tu amigo y tu servidor, Enzo Soria.